Ahora vamos a ver otro mecanismo que su nombre es parecido, pero no es el mismo. Se llama mecanismo intercambiador, el otro se llamaba concentrador, por contracorriente. Vean, este mecanismo tiene también características, reglas biológicas. Y las reglas y características de este mecanismo son que, en primer lugar, se da entre el asa de Henle, sus dos ramas, la que desciende y la que sube, y los vasos rectos que están alrededor del asa de Henle. ¿Sí? Aquí podemos ver los dos, tanto el asa de Henle, que baja y sube, y los vasos rectos que están alrededor. Bien. Las reglas de este mecanismo es que la circulación del vaso recto fluye en dirección contraria al flujo tubular. Esa es una regla. La otra regla es que el agua ingresa al vaso recto en su rama ascendente y las moléculas que están en el intersticio, o sea, el sodio, ingresa al vaso recto por su rama descendente. ¿Cómo podemos hacer un esquema para entender esto? Bueno, entonces imagínate un esquema que represente todo esto. Este es el esquema que vamos a usar. Vean, la nefrona, ya saben, está de color beige y los vasos rectos están de color recto. Digo rojo, perdón, de color rojo. Entonces, este es el esquema que vamos a usar. En lugar de este, ¿verdad? Que está mucho más complicado, ¿sí se entiende? En lugar de este vamos a usar este. Bien, la circulación del vaso recto, fíjense, vean lo que cambia de aquí a acá, si no, no le van a entender. Vean el esquema. Aquí no tenemos flechitas, en cambio aquí sí, miren, aquí nos dice que la circulación del vaso recto fluye en dirección contraria al flujo de la nefrona. ¿Ya vieron? Esta es una de las características del mecanismo intercambiador. Otra característica que nos dijeron es que el agua ingresa por la rama ascendente del vaso recto. Esta es la rama ascendente. Por aquí entra el agua. ¿Se acuerdan que en la rama descendente del asa de Henle se salía el agua? Bueno, pues esa agua no se queda aquí siempre, sino se regresa al vaso recto por su rama ascendente. Y que el sodio ingresaba por la rama descendente del vaso recto. ¿Se acuerdan que por aquí se salía el sodio en el asa de Henle? Bueno, pues para que no se quede el sodio aquí en la médula, siempre se mete por la rama descendente del vaso recto. ¿Qué otra cosa? Ahora vamos a ver la osmolaridad paso por paso. Miren, ¿se acuerdan de este esquema? Ya lo conocen. La osmolaridad empezaba con 300, se empezaba a concentrar, llegaba hasta 1200, y luego se volvía a diluir. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Es el mecanismo que acabamos de ver. Bueno, aquí en el vaso recto vamos a ver qué sucede. ¿Qué osmolaridad tiene el plasma normalmente? Dijimos que de 290 a 310. Vamos a poner una media de 300. Por eso la osmolaridad con la que llega la sangre aquí es de 300, ¿sí? Con media de 300. ¿Sí se entiende por qué ponemos aquí 300? ¿Sí? Ok. Ahora vean, esta sangre empieza a descender por el vaso recto y se empieza a encontrar con el sodio que empieza a entrar, porque dijimos que el sodio entraba por la rama descendente. Entonces, pues la osmolaridad empieza a aumentar, si se dan cuenta. Primero 400, luego 600, luego 800, luego 1000 y luego 1200. ¿Ya se dieron cuenta? Ok, bueno, después la sangre del vaso recto se hace hiperosmolar en su porción más profunda. ¿Ya vieron? Ok, ahora, ¿qué pasa? Dijimos que el agua ingresaba por la rama ascendente del vaso recto. Por lo tanto, empieza a entrar agua y se empieza a diluir. Empieza a entrar agua y se empieza a diluir.
empieza a entrar agua y se empieza a diluir. Pero fíjense, no alcanza a entrar tanta agua y entonces la osmolaridad con la que llega la sangre a la salida de los vasos rectos no es de 300, sino es de 350 más o menos. Es decir, la osmolaridad con la que sale la sangre del vaso recto es mayor que la que tiene el túbulo contorneado proximal. Vean aquí el esquema. El túbulo contorneado proximal tiene 300 y el vaso recto tiene 350. Es decir, aquí hay más sodio en el vaso recto que acá en el túbulo contorneado proximal. ¿Sí se dan cuenta de esta diferencia de 50 miliosmoles? Bueno, ¿qué le pasaba al agua? ¿Para dónde se iba? Para donde había más sodio. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, vean qué le sucede al agua que se filtró. Bueno, pues el agua va a pasar de donde hay menos osmolaridad a donde hay más osmolaridad. Y esta diferencia de osmolaridades hace que el 65% del agua que se filtró se reabsorba en el túbulo contorneado proximal y se vaya a los vasos rectos, ¿sí? Para eso sirvió el intercambio entre la nefrona y los vasos rectos, para que pudiera salir con una osmolaridad mayor y entonces pudiera jalar el agua, la mayor parte del agua que se está filtrando. Por eso aquí, en el túbulo contorneado proximal, se reabsorbe el 65% del agua. Vean. Y se acuerdan que también en la rama descendente se metía agua a los vasos rectos. ¿Cuánta agua se mete? Otro 25%. De modo que el 65% que se reabsorbe aquí más el 25% que se reabsorbe aquí nos dan el 90% del agua que se filtró. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante. ¿Ok? Bien. Para que esta agua se reabsorba en tal cantidad, la nefrona necesita de la ayuda de las acuaporinas. ¿Se acuerdan que las acuaporinas es por donde pasa el agua? ¿Sí? Que son poros por donde pasa el agua. Bueno, pues aquí tienen su dominio bioquímico, es decir, aquí en el túbulo contorneado proximal y en el vaso recto están las acuaporinas tipo 1. Hay varios tipos de acuaporinas. Bueno, aquí están las tipo 1. Vean, estas acuaporinas tipo 1 abren poros en el endotelio del túbulo contorneado proximal y de los vasos rectos para que ingrese el agua que se está reabsorbiendo como si fueran las compuertas de una presa, ¿verdad? Puede pasar mucha agua. Vean lo que pasa aquí. Aquí tenemos una acuaporina y aquí tenemos un vaso recto, ¿sí? ¿Se acuerdan con qué osmolaridad llegaba la sangre al vaso recto? Con 350, si se acuerdan de eso, ¿no? Bueno, pues entonces las acuaporinas, cuando hacen su acción, abren poros en estos vasos rectos y vean lo que hace. Vean el esquema, si no, no le van a entender. Abren poros, las acuaporinas, ingresa el agua y entonces se reabsorbe el agua y al reabsorberse el agua, la sangre vuelve a su osmolaridad normal. ¿Ya vieron? Ya la sangre con una osmolaridad normal se empieza a ir a la circulación general, pero ya con su osmolaridad normal. Para eso sirven las acuaporinas. Así la sangre recupera su osmolaridad normal. Ahora, en este mecanismo no hay bombas, ¿sí? Solamente es difusión y sirve para que el sodio y el agua que se salieron durante el mecanismo de concentración no se acumule en el intersticio de la médula y no pierda su hiperosmolaridad. ¿Entendieron esto? Entonces, miren, me voy aquí. ¿Sí entendieron para qué
sirve el intercambiador, ¿sí? El mecanismo de concentración sirve para volver la médula hiperosmolar, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y el intercambiador sirve para que el agua que se filtró se reabsorba en los vasos rectos. El 90% del agua que se filtró se reabsorba en los vasos rectos para que no se encharque la médula. ¿Sí se entiende? Porque si no es agua, encharcaría la médula y perdería toda su osmolaridad. ¿Sí entendieron por qué? ¿Para qué sirve el intercambiador? Ok, bueno. Ya sabiendo esto, vamos a ver cómo es que el riñón puede concentrar y diluir la orina. ¿Okay? Vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo se concentra y se diluye la orina. Acuérdense de este mecanismo, ¿no? Este ya lo conocen. La porción descendente es permeable al agua, pero impermeable al sodio, por lo tanto se concentra. Y la porción ascendente no deja pasar el agua, pero sí el sodio y por lo tanto se diluye. Esto ya lo conocemos, lo acabamos de ver. Vamos a quitarle algunos datos para que no te confundas, ¿verdad? Vamos a quedarnos nada más con este lado. Dijimos que este mecanismo servía para concentrar la médula, ¿verdad? Mientras más profunda, más concentrada. Vamos a ver qué va pasando con las osmolaridades ahora dentro de la nefrona. Ya dijimos que llega diluida al túbulo contorneado distal, pero ahí existe una hormona que se llama aldosterona, en donde nuevamente hace que se reabsorba sodio y secundariamente agua. Entonces, al reabsorberse agua, ¿qué le va pasando a la osmolaridad? Empieza a aumentar, ¿verdad? De modo que al momento de llegar al túbulo colector, ya llega otra vez con la osmolaridad de 300, más o menos. Al llegar al túbulo colector tiene unos 300 miliosmoles. Ahora fíjense qué sucede. Es algo muy importante. Llega con 300, pero al ir circulando por el túbulo colector, ya la orina se encuentra ¿con qué? Con la hiperosmolaridad de la médula. ¿Ya vieron? Entonces, al irse encontrando con la hiperosmolaridad, ¿qué le va a pasar al agua? Fíjense qué le pasa al agua. El agua se va a jalar, se va a ir hacia donde hay más sodio. ¿Están de acuerdo? Entonces, miren, como acá hay más sodio que acá adentro, se va el agua. Y como se va el agua, ¿qué le va pasando a la orina? Se va concentrando. Por eso la orina se puede concentrar. Ahora, para que esta agua pueda ser reabsorbida aquí, necesita del estímulo de la hormona antidiurética, que también se llama vasopresina. Esta vasopresina es la que abre los poros de las acuaporinas tipo 2, que están en las células claras del túbulo colector. Y entonces, al abrirse estos poros, el agua puede reabsorberse y con eso se concentra la orina. ¿Sí se entiende cómo se concentra la orina? ¿Y por qué? Ok. Gracias a la hormona antidiurética que deja que el agua se salga porque aquí hay más sodio y acuérdense que el agua se va a donde hay más sodio. Ahora, ¿cuándo se requiere que el riñón concentre la orina? Pues cuando estamos perdiendo líquidos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando estamos perdiendo líquidos. Como por ejemplo este que está corriendo, está sudando y está perdiendo agua, ¿sí? Está perdiendo agua. Por lo tanto, ¿qué le pasa a la osmolaridad del plasma? Aumenta. Entonces, cuando aumenta la osmolaridad del plasma, la captan los receptores a la osmolaridad que están en el hipotálamo y estos hacen que se libere hormona antidiurética.
que se produce en el hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis. Entonces se libera hormona antidiurética o vasopresina, que es un octapéptido, que vean a dónde se va, al túbulo colector. Este túbulo colector activa las acuaporinas tipo 2 para que se reabsorba más agua y por lo tanto vean qué le pasa a la diuresis. Disminuye la diuresis. ¿Por qué disminuye la diuresis en nuestro cuerpo? Pues porque la estamos perdiendo por acá el agua, ¿sí? Entonces no queremos, si estamos perdiendo agua, pues no queremos perder más agua orinando mucho. ¿Sí se entendió este esquema? ¿Sí o no? Quiero ver sus deditos. Ok, bien. Ahora, ¿qué hace para diluir la orina? Eso es más fácil. Simplemente disminuye la producción de hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque con este esquema lo van a entender mejor. Ahora, el individuo no está perdiendo agua. Al contrario, está tomando mucha agua. Esto hace que la osmolaridad del plasma disminuya, está diluido. Y cuando este plasma pasa por los receptores a osmolaridad del hipotálamo, dicen, oye, pues esta está bien diluida, entonces no hay que liberar hormona antidiurética, ¿sí? Y al no liberar hormona antidiurética, no hay quien active a las acuaporinas, por lo tanto no se reabsorbe agua y entonces se orina más, aumenta la diuresis. ¿Ya vieron cómo le hace el riñón para aumentar la diuresis? ¿Sí? Cuando sobra el agua. Bien. ¿Sí le entendieron? Miren, fíjense qué es lo que pasa con los que toman mucho, toman, pistean, como le quieran decir. Los que toman mucho alcohol bloquean a la hormona antidiurética. El alcohol bloquea directamente a la hormona antidiurética. Y al bloquear a la hormona antidiurética, no se activan las acuaporinas tipo 2, por lo tanto, no se reabsorbe agua, con lo que el agua se va a la orina y por eso los borrachitos están orine y orine y orine y orine y orine. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Porque el alcohol bloquea directamente la hormona antidiurética. Por eso al otro día pues, están todos crudos, ¿verdad? Que es un estado de deshidratación fuerte y además desvelados, ¿sí? Claro, este bebé no es porque esté crudo, sino porque tenía fiebre y le están controlando la fiebre, pero así se ve un crudo, ¿no? Bien, por lo tanto, solo quieren estar durmiendo la mona, ¿verdad? Tomar mucha agua porque están deshidratados, comer mucho chile porque el compadre les dijo, come mucho chile y se te quita la cruda, y seguir chupando, porque el mismo compadre que les dice, no, no te apures, tómate una chela y se te quita la cruda. Y pues no, ya vieron que no, porque van a seguir tomando alcohol, van a seguir bloqueando la hormona antidiurética y van a seguir deshidratados. Porque esta chela los va a poner a orinar otra vez, ¿sí se entiende? Y se van a deshidratar igual. Entonces dice este emoticón, ahora sí entendí lo importante de todos estos mecanismos. Por eso ya no voy a chupar más. ¿Sí se entiende? Y ahí terminaríamos con este tema. Este tema es sencillo, pero lo tienen que ir interrelacionando con, con todo lo demás que hemos estado viendo. De hecho, ¿se acuerdan que les dije al empezar este tema que estos mecanismos servían básicamente para que el riñón pudiera concentrar y diluir la orina, que es lo que vimos ahorita? ¿Sí se entiende? Ahora, ¿cómo concentra y diluye la orina? A través de estos mecanismos de concentración y de intercambio por contracorriente, con la ayuda de la hormona antidiurética. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahora, esto lo tienen que estudiar y volver a repasar, porque si no se les va a olvidar. Ya no digo que en una semana se les va a olvidar. A las 2 de la tarde ya se les va a haber olvidado absolutamente todo, ¿sí? Entonces lo tienen que repasar y volver a entender, ¿ok?
¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bueno, ok, miren. Yo tengo aquí en mi reloj de la computadora 20 para las 10, ¿sí? Vamos a darnos un descanso ahorita de media hora, que fue mucha información, ¿sí? Y a las 10